Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Yeah. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido las voces, un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Dios te bendiga. Qué gusto verte otra vez, aunque sea por este medio. Es bueno y lindo compartir la palabra de Dios contigo. Y quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13. Vamos a leer los primeros versos de ese capítulo y los últimos versos de ese capítulo y vamos a hacer referencia a lo que está en el medio. Estamos hablando en este mes, el último mensaje del mes acerca del amor. Y vamos a enfocarnos en el tema del amor y el servicio. Y este capítulo es ideal para descubrir algunos principios y minarlos que nos van a ayudar a mostrarle a Dios nuestro amor sirviéndole. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y vamos a detenernos ahí y ahora vamos a ir al verso 31 hasta el 36 o hasta el 35. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los discípulos, a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Padre, gracias por este bendito amor que tú nos muestras.
Abrimos nuestros corazones ante ti, te pedimos, háblanos a través de tu palabra. Tu palabra tiene poder y vida, amado Dios. Permite que tu amor se derrame en nuestros corazones, que donde quiera que estén los hermanos que están escuchando este mensaje, que sientan la cercanía de tu presencia amorosa y que sean arropados por ese gran amor que tú tienes por ellos. Aunque se sientan cargados por sus pecados, Señor, extiende tu misericordia, tu gracia infinita y déjales saber que tú, Dios de toda esperanza, les amas con amor eterno. Y si no te conociesen, Señor, permíteles saber que la puerta está abierta para que ellos vengan a ti tal y como son y reciban la salvación y la vida eterna que tú das a aquellos que confiesan sus pecados y reciben la invitación a recibir tu perdón. Te pedimos todo esto para la gloria tuya en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Todos conocemos lo que son sellos de marca, ¿no es cierto? Las grandes compañías tienen un símbolo que los representa a ellos. Lo vemos en los automóviles. Reconocemos los automóviles Toyota, por ejemplo. Recibimos los que son Mazda, los que son Ford, los que son de diferentes construcción o procedencia por sus sellos de marca. El Mercedes es bien reconocido, el BMW también es reconocido. Pero no son solamente los automóviles. Por ejemplo, a los niños se les han hecho estudios y ellos reconocen, por ejemplo, algunos sellos de marca. Para ellos son muy distinguibles. El McDonald's, por ejemplo, acá en Estados Unidos, los niños reconocen inmediatamente el arco dorado. O cuando son de jugueterías como la juguetería Toys R Us, los niños, aún los más pequeños, cuando van caminando ven ese símbolo y saben que allí hay juguetes. Bueno, de igual manera, el cristianismo tiene, por decirlo así, unos símbolos que inmediatamente hace que nosotros nos identifiquemos a diferentes aspectos de nuestra fe. Por ejemplo, la cruz identifica inmediatamente el cristianismo, ¿no es cierto? Es el símbolo posiblemente más reconocido de la fe cristiana. Pero a veces también vemos la caverna al lado de la montaña con una piedra redonda en forma de rueda que ha sido movida y la vemos vacía. Inmediatamente asociamos ese símbolo con la tumba vacía, con la resurrección, ¿no es cierto? Pero quizás uno de los más conocidos y que representa el concepto cristiano del servicio es cuando nosotros vemos la toalla y el lebrillo, ¿no es cierto? Cuando los representan unidos, inmediatamente nosotros asociamos eso con el servicio, porque inmediatamente nos traslada a el capítulo 13 de San Juan y aquella escena donde Jesús tomó ese lebrillo, lo llenó de agua y se fue y le lavó los pies a los discípulos. Y por supuesto, inmediatamente nosotros pensamos, eso es un símbolo del servicio cristiano. Bueno, en esta mañana o en esta tarde, cuando escuches el mensaje, vamos a estar hablando acerca del servicio a Dios y cómo lo debemos hacer con amor. Mira el contexto de este pasaje. Esta es la última noche que Jesús estará con sus discípulos. Después de esto, en pocas horas, Él estará siendo enjuiciado, después de haber sido traicionado, y eventualmente al otro día estará en aquella horrenda y cruenta cruz, dando su vida por tus pecados y los míos. Pero en esta hora Jesús tiene en sí mismo un gran sentido del momento. En otras palabras, en el Señor Jesucristo, y lo vemos a través de los 4 evangelios, siempre en Él hay un gran sentido oportuno del tiempo. Es como si Él viviera en el kairos de Dios. Nosotros sabemos que kairos es la palabra griega para el tiempo, pero es el tiempo de acción, es el tiempo decisivo, es el tiempo oportuno, es el tiempo en que Dios actúa. Y vemos eso constantemente en Jesús. Es como si Él tuviera una agenda dentro de sí mismo y sabía qué tenía que hacer, cuándo tenía que hacerlo. Y por supuesto, los que están alrededor de Él no siempre lo entienden. A veces ellos juzgan las cosas naturalmente por lo que ven, inmediatamente y lógicamente asumen que se deben hacer ciertas cosas y se sorprenden cuando Jesús les dice, no es el momento de eso, vamos a hacer otra cosa. Por ejemplo, ¿te acuerdas la noche milagrosa en la casa de Pedro cuando al final del día de reposo, que terminaba al ponerse el sol en ese bendito sábado, después que cae el sol, la gente empieza a traer los enfermos y los lleva a la casa de Pedro
para que Jesús ore por ellos y Jesús sana a los enfermos, libera a los endemoniados. La fila tiene que haber sido extraordinaria, el evento tiene que haber sido bien dramático. Pero allí está Jesús haciendo todo eso, termina la faena, todos se van a la casa y todos se acuestan a dormir, pero al despertar Pedro al otro día y ve multitudes afuera de su casa, posiblemente tocando a la puerta, él dice, ¿dónde está Jesús? Y no está, y de pronto salen a buscarlo y lo encuentran en un lugar apartado orando. Entonces es que Pedro va y le dice, Señor, la gente ya está lista, vamos a seguir con lo de anoche. Pero el Señor le sorprende, el Señor le dice, no vamos a eso. A otros lugares tengo que ir, a otros lugares tengo que predicar. El reloj de Jesús tenía otra cosa en su agenda que no congeniaba con lo que ellos tenían. ¿O te acuerdas con aquel gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Te acuerdas cuando Jesús hizo aquel gran milagro? Y después que miles de personas fueron alimentadas, todos querían estar allí, permanecer con Jesús. De hecho, Juan nos revela que algunos querían hasta hacerlo rey. Pero nota que los discípulos están más que dispuestos. Esta es la hora del Mesías, piensan ellos. Esta es la hora donde realmente tenemos que asumir acción y tomar el siguiente paso para que el reino de Dios venga con nuestro rey. Pero nota que Jesús no está en la misma agenda. El reloj interior de Jesús dice otra cosa. Jesús le dice a los discípulos, los comanda con un término casi militar, métanse al bote, crucen al otro lado. Él se queda solo, él despide a la multitud. Y él se va al monte a orar. En otras palabras, es como si Jesús, los discípulos dicen que no podían comprender lo que Jesús había hecho. Otra vez porque él tenía una agenda y ellos tenían otra. O la misma familia de Jesús. ¿Te acuerdas que constantemente le decían, ve y haz esto, si quieres dejar que la gente vea lo que tú puedes hacer, este es el momento de promocionarte. Este es el momento de asistir a la fiesta, de acaparar la atención. Pero noten que Jesús le dice a ellos, el tiempo de ustedes y el tiempo de mi Padre no es el mismo. No voy a ir ahora, váyanse ustedes y después él va. Vemos otra vez esa constante dependencia de Dios para la agenda del cielo. ¿Por qué esto es importante? Porque todo lo que va a hacer Jesús en este momento va a ser intencional. Todo lo que Jesús va a hacer en este instante va a ser dramáticamente necesario y decisivo para el avance del reino de Dios. Porque en este momento Jesús le va a dar una gran lección a sus discípulos que va a coronar el amor y el servicio como la prioridad del cielo. Nota lo evidente. Nota lo que Jesús le va a expresar. Jesús le va a expresar que hay una prioridad en el cielo, que si ellos van a ser sus discípulos, ellos tienen que mantener siempre presente delante de ellos mismos. Y yo ahora que vamos a hablar del amor y del servicio y esta gran prioridad que Jesús está demostrando, que la prioridad del cielo en la vida de sus discípulos es que el amor sea el que reine y los impela a servir a Dios como Él se merece ser servido. Esa es la prioridad del cielo, que todo lo que nosotros hagamos por Él tenga las huellas digitales del amor en Él, en esas acciones, ¿no es cierto? Y vemos que detrás de eso hay en cierta medida, detrás de toda esa enseñanza y todas esas acciones, hay una revelación del carácter de Dios, que Dios quiere impregnar en nosotros. En otras palabras, que nosotros lo reflejemos, que mostremos ese mismo molde que Jesús tenía. Y para eso hay 3 principios sencillos. Lo primero es que amar es servir. Amar es servir. En otras palabras, tú no puedes amar sin servir. O como decía un antiguo mentor mío muy amado, el que no sirve, no sirve. Pero en realidad no estamos hablando de que nadie sea inservible, sino de que todo lo que nosotros hagamos para servir a Dios tiene que tener esa llama encendida, la llama del genuino amor. Míralo en la escena que va a seguir este pasaje. Lo primero que él le dice es que el amor ha sido la marca distintiva de la relación de Jesús con sus discípulos. Mira lo que dice en el verso primero. Dice, él iba para el Padre, su hora había llegado. ¿Ves el reloj de Dios en el corazón de Jesús? Pero entonces dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En otras palabras, toda la vida de Jesús y la relación con los discípulos estaba basada en esa prioridad de Jesús de mostrarle su amor a sus discípulos. Todo lo que Jesús hizo por ellos
todo el servicio que Jesús hizo por los discípulos y por toda la gente que él tocó estaba impregnada por la fuerza motivadora del amor de Dios. Y él lo que nos está diciendo es, si tú vas a servir, tú también tienes que amar. Y para ilustrarlo de una manera mucho más fehaciente, una manera tan clara, meridiana, Jesús toma el lebrillo, un recipiente, una palangana le dicen en algunos países, y lo llena de agua y toma una toalla y se dispone a lavar los pies a los discípulos. Ahora tú y yo sabemos que lavar los pies a los discípulos era significativo, ¿no es cierto? ¿Por qué lo decimos? Porque en ese tiempo, acuérdate, no hay zapatos, no hay tenis, zapatillas, son sandalias, están abiertas, los caminos no están pavimentados, hay lodo por todas partes, polvo que viene con olas de viento que se impregnan a ti, a los pies, a veces se mojan, a veces cuando vienes tú a llegar a una casa, tus pies estaban hechos prácticamente lodo. El que usualmente hacían era que ellos tenían a las entradas de las casas, tenían una vasija grande llena de agua y tenían una toallas o varias toallas para que la gente al llegar se lavaran los pies, se recogiera un poco de agua, se lavaran los pies. Y usualmente si las familias tenían maneras de hacerlo y tenían posibilidades, tenían esclavos. Le llamaban los dulos, eran los esclavos de menor cuantía. En la jerarquía de la esclavitud, esos eran los que lavaban los pies. Y era evidentemente una muestra de cortesía al tú llegar a un lugar que alguien te lavara los pies. Jesús asume eso. Es interesante que un rabino jamás esperaría que sus discípulos le lavaran los pies, porque eso está muy por debajo de lo que sería ser un discípulo de un rabino. Pero nota que si eso sería inconcebible, aún más inconcebible sería el esperar que el rabino le lavara los pies a los estudiantes o a los discípulos. Eso era absolutamente inaceptable. De manera que cuando Jesús toma esa toalla y ese lebrillo y se pone a lavar los pies a los discípulos, lo primero que tú vas a ver en sus rostros es asombro y lo otro que vas a ver es indignación. Pedro va a ser el más vocal de todo, le va a decir absolutamente no me vas a tocar. Y Jesús le va a decir, Pedro, si no te puedo lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro ahí, su ambición asoma y entonces le dice, no, Señor, entonces lávame de la cabeza a los pies. Y Jesús le dice, no, basta con que te lave los pies. El resto de tu cuerpo ya está limpio. La gente cuando iba a comer o eran invitados usualmente se bañaban. Lo único que se requería era que le lavaran los pies que se habían ensuciado en el camino. Pero nota que Jesús usa precisamente esta oportunidad para enseñarle una profunda lección a los discípulos. El lavado de los pies era un símbolo de santidad personal. Es como Jesús le estuviese diciendo a los discípulos, para tú servirme tienes que tener cierta libertad personal. En otras palabras, tienes que estar a cuentas de que tienes que estar limpio en mi presencia. No tienes que ser perfecto, pero tienes que tener dependencia en mí para servirme. Y lo que Jesús les muestra a ellos en este momento es que el servicio se convierte en el estrado, la plataforma, el escenario donde tú y yo manifestamos el amor de Dios a las personas que tocamos. Y eso es lo que Jesús les está demostrando. Pero Jesús les está demostrando algo mucho más profundo acerca del servicio. Él está limpiando malos conceptos de lo que es el servir. Y les está mostrando cuál es la verdadera esencia del humilde servicio a Dios. Y ahí está el detalle, la humildad. En otras palabras, ni lo que tú haces por Dios, ni el hecho de que tú lo hagas es lo importante. Lo importante es que lo que tú haces, lo haces porque Dios te ha llamado a hacerlo. Lo que dignifica nuestro servicio a Dios es que lo estamos haciendo en obediencia al mandato del Señor de todos los cielos y la tierra. En otras palabras, algunas personas dicen, bueno, yo sirvo si el trabajo, el servicio es lo suficientemente grande para mí. Y a veces piensan, creamos categorías, no, esto es más importante que esto otro. Porque obviamente servir al Señor en esta posición es mucho más importante que servir al Señor en otra posición que nosotros consideraríamos menos importante. Pero Jesús absolutamente pone eso a un lado. Jesús le dice, no, el que quiera ser grande entre ustedes,
tiene que ser el siervo de todos. En otras palabras, Jesús termina en cierta medida, con el hiperactivismo o el sentido de que lo que hacemos es lo importante. También él termina en cierta medida con el protagonismo. En otras palabras, nosotros no somos los importantes porque lo hacemos. Lo que el Señor establece firmemente es que el servicio, la clave del servicio y lo que dignifica nuestro servicio es para quién lo hacemos. De manera que si el Todopoderoso Dios nos manda a hacer un trabajo humilde porque lo hacemos para Él, es más importante que si nosotros mismos nos ponemos en un sitial por nuestra propia carne y nuestra propia capacidad trepadora, alcanzamos un sitial, una posición de honor y pensamos que nosotros ahora somos importantes por lo que hacemos. Jesús nos dice, no es así. El corazón va a ser lo más importante cuando tú me sirvas. Que tu corazón esté en el lugar debido, que tú estés consciente de que me estás sirviendo a mí. Y si Dios te manda a recoger un papel y echarlo a un tarro de basura, porque Dios lo hace, eso es más importante que lo que tú puedas hacer en tus propias fuerzas y para tu propia vanagloria. Y eso es vital, porque acuérdate que al final de nuestra estadía en esta tierra, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, donde seremos recompensados por lo que hemos hecho. Y Jesús fue claro, él dijo, la sorpresa de muchos será que aquellos que esperaban grandes galardones, quizás no sean tan grandes como ellos lo esperaban, pero aquellos que sí recibieron trabajos muy humildes, pero lo hicieron para la gloria de Dios, quizás se lleven las más grandes recompensas que nosotros jamás podríamos imaginar. Es más, pudiera ser que los grandes evangelistas, los grandes apóstoles, en la mente de muchos quizás no reciban esos grandes galardones, pero aquel hermanito o hermanita intercesor que oraba largas horas en la madrugada sin que nadie lo viera y que derramaba su corazón delante del trono de Dios hasta que la mano de Dios se movía y producía grandes cambios y efectos en el mundo y nadie se enteraba, es posible que esa persona reciba los más grandes reconocimientos porque servía por amor a Cristo y en obediencia a Él. Amar es servir, pero es servir con amor. Ahora, amar es servir, pero amar también es lealtad. Mira el pasaje que va a seguir más adelante. Nota que Jesús va a lavar los pies de los discípulos, pero entre esos discípulos va a haber uno de ellos, conocido por todos como Judas Iscariote, de la ciudad de Iscario, hijo de Simón. Judas Iscariote es un personaje muy interesante en la Biblia, trágicamente interesante. De hecho, aquí en este momento, en el contexto de lo que se está dando, Jesús ha terminado la faena de lavar los pies a los discípulos. Ahora están sentados a la mesa en una cena regular antes de tener la santa cena, la última cena, donde Él va a hacer el pacto eterno. Pero antes de llegar a esa última cena están cenando normalmente y en medio de esa cena está Judas. Y es interesante que por primera vez está sentado al lado de Jesús. Cuando el rabino se sentaba a la mesa, acuérdate que las mesas eran bajitas, ellos usualmente se sentaban en el piso o se acuclillaban, pero más que nada sentados en el piso y participaban de una mesa bien bajita y de ahí compartían los alimentos. Algunos inclusive se sentaban, se recostaban y comían, pero es evidente que al lado del rabino habían dos sitiales de honor. Al lado del gran líder o del jefe de la familia estaba el sitial de la amistad, donde su mejor amigo, en los banquetes, su mejor amigo se sentaba a su mano derecha y el sitial de honor estaba a su mano izquierda. Y nota que obviamente Juan, el discípulo amado, está sentado al lado de Jesús, pero el otro sitial que usualmente hubiese sido ocupado por Pedro, ahora está siendo ocupado por Judas. No tenemos detalles para entrar por qué Pedro no está ocupando ese sitial. Jesús le está enseñando a Pedro algo muy importante en cuanto a la humildad. Pero basta con decir que Judas está ocupando ese lugar. Y va a ser significativo porque algo ha estado sucediendo en el corazón de Judas. Jesús anuncia públicamente a sus discípulos, uno de los que se sientan conmigo a la mesa me va a traicionar. Y los discípulos están todos ignorantes, menos uno que es quien lo está traicionando. Ese ya ha empezado la cadena de eventos que va a culminar en la completa traición del Hijo de Dios. Los demás son ignorantes. Pedro, que está sentado en una esquina, mira a Juan y le dice, mira, pregúntale quién es, porque él no sabe quiénes son.
Y por supuesto, Judas es el que va a traicionar a Jesús. Su nombre quedará grabado por la eternidad en la infamia de su traición. Es cierto que algunos han tratado de, en cierta medida, espiritualizar o justificar la traición de Judas. Lo han presentado como un hombre sincero que solo estaba tratando en su ignorancia, pobrecito, de empujar al Señor Jesús a realmente ponerse las pilas y asumir control de la nación y eventualmente destituir a los romanos de su hegemonía y de su soberanía sobre la nación y libertar a la nación del yugo romano. Entonces, pues él quiso empujar a Jesús a que Jesús, pensaba él equivocadamente, dicen algunos, que Jesús al verse frente a la cruz, para no dejarse crucificar, él inmediatamente iba a llamar sus legiones de ángeles, iba a conquistarlo todo, y que Judas en cierta medida estaba tratando de ayudar a Jesús. Y esa es la imagen que se ha presentado. Inclusive hay un espurio evangelio llamado el Evangelio de Judas, donde se propone semejante idea o concepto de por qué Judas traiciona a Jesús. Pero no lo creas. La verdad es mucho más simple y mucho más trágica. Porque Judas realmente ha estado con Jesús este tiempo, pero no ha hecho el compromiso que los demás discípulos han hecho. Los demás discípulos entendieron lo que era verdaderamente el Evangelio. Ellos habían dado pasos de fe, habían hecho una entrega absoluta. Y constantemente, cuando el Señor les corregía o los confrontaba, ellos entendían que Jesús era el Mesías y como tal ellos le debían absoluta sumisión y obediencia. Judas no. Judas retiene su voluntad de hacer una entrega absoluta con Jesús. Lo sabemos porque en varias ocasiones Jesús dijo ciertas enseñanzas, pero separó a Judas y dijo, hay uno aquí que todavía, de hecho en un pasaje lo llama un diablo que todavía no acepta y hace lo que debe hacer. Judas no hace un compromiso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque los discípulos más tarde van a señalar que siendo el tesorero del grupo, Judas era un ladrón, robaba del tesoro. Judas llega hasta criticar a Jesús cuando unos días antes de este día en que están sentados a la mesa, una mujer derramó un perfume costoso sobre sus pies, lo ungió para lo que sería su funeral. Y Judas protesta y dice, esto está mal, esto debió haberse vendido y el dinero dado a los pobres, pero los discípulos señalan que él dijo eso porque es que él robaba. ¿Y tú crees que Jesús no sabía que él robaba? ¿Tú crees que Jesús no estaba consciente de lo que Judas estaba haciendo? Pero Jesús constantemente le está dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad a Judas de enderezar su camino. Pero en Judas hay una voluntad férrea que rehúsa someterse a Dios. Y eso es lo que va a determinar su destino. Nota que secretamente Judas ha estado conspirando en contra de Jesús. Él ya ha ido ante al sumo sacerdote y los líderes judíos y de hecho ya se le ha ofrecido una cantidad exacta, posiblemente que él mismo ha requerido para este acto de traición. Sencillamente está esperando el momento oportuno y él descubrirá que es esa noche. Pero ahora que Jesús lo trae todo a la luz, cuando Jesús declara que hay un traidor, Judas posiblemente está silencioso, tratando de negar cuando se le señale. Él esperaba quizás que Jesús le dijera, y tú eres ese hombre, como el profeta Natán señaló a David, pero Jesús no hace eso. Jesús deja la pregunta sobre la mesa, dando una oportunidad para que Judas diga, Señor, soy yo, perdóname, pero él no lo hace. De hecho, cuando les pregunta a Jesús quién es, él toma un bocado de la mesa y le ofrece su comida a esta persona que está ocupando ese sitial de honor. Le está ofreciendo un bocado para que él lo coma, en muestra de amistad, Jesús le está tirando un salvavidas. Ahí es donde él debe decir, Señor, yo no soy digno de comer lo que tú me ofreces. Todo este honor que tú me das, toda esta amistad que tú me ofreces, todo este amor que tú me das, Señor, yo no soy digno de esto, perdóname, yo soy ese traidor. Pero nota, Judas guarda silencio. Él es un gran actor en ese momento, un actor consumado, un hipócrita abnegado. Él toma el bocado y no admite su error. Pero lo que él no entiende es que ese último bocado era el último salvavidas que se le estaba lanzando. Posiblemente con tristeza en sus ojos, dolor en su corazón,
Jesús mira a Judas y le dice, sal y haz lo que tienes que hacer y hazlo pronto. Inmediatamente Judas se levanta y sale disparado y se entrega a la noche. Mientras los demás discípulos todavía piensan quién será el traidor, seguramente él tenía un encargo, le está haciendo un mandado al Señor. ¿Quién será de nosotros? La intriga, el temor, porque todos dicen, seré yo maestro, consciente de sus debilidades. Pero el verdadero traidor ha salido, va camino a traicionar a Jesús. Y luego más tarde, cuando está en el jardín de Getsemaní, después que Jesús ha pasado por los estragos de aquel llanto delante del Padre en sangre, donde Él suda gotas de sangre, después de todo lo que ha pasado, cuando viene Él con la turba y las antorchas en la noche, allí viene Él y se acerca a Jesús y lo besa. Porque le había dicho a los que lo traicionaban, al que yo bese, ese es, arréstenle. Y Judas traiciona a Jesús con un beso y Jesús lo confronta y le dice, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, Judas. No hay manera en que nosotros podamos justificar la maldad que hay en el corazón de este hombre, la perversidad que le acompaña. Un hombre que tuvo un sitial de honor, un asiento de la primera línea de los grandes milagros, de las grandes misericordias de Dios, de las grandes demostraciones de poder y compasión de Dios. Él vio milagros con sus ojos, él estuvo en las tormentas, él vio a Jesús reprendiendo los vientos y trayendo bonanza, él vio a Jesús levantar muertos, liberar endemoniados, sanar enfermos, paralíticos de toda clase. Él lo vio todo y aún así rehusó creer a Jesús. Pero si tú y yo vamos a amar a Jesús, tenemos que ser leales. Tenemos que ser primeramente leales a Jesús. Ser leales a Jesús significa que no lo traicionaremos, que no le daremos la espalda, que no lo negaremos, que caminaremos y no nos avergonzaremos del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación tanto de gentiles como de judíos. Decía Pablo en Romanos 1:16. Amar a Jesucristo y serle leal significa también ser leal a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cristo es incompleto sin su cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Juntos constituyen esta nueva humanidad que Jesús ha levantado para sí mismo. Entonces, criticar a Jesús es ser inconcebible para muchos de nosotros. Pero muchas veces somos desleales porque atacamos su iglesia, la criticamos, la menospreciamos sus líderes, dividimos, conquistamos, nos exaltamos a nosotros mismos, aunque sea expensas de la iglesia. Y pensamos que estamos haciendo lo correcto, que somos espirituales. Pero no te equivoques. Tú y yo no podemos decir que amamos a Jesús y odiamos a nuestros hermanos. Y en cierta medida minamos el trabajo del Señor y de su iglesia. Si somos leales, tenemos que ser leales tanto a Dios como a su pueblo. Entonces, amar es lealtad. Y finalmente, amar es imitar. En el último capítulo, en los últimos versos del capítulo que hemos leído, tú notas también que allí Jesús da un nuevo mandamiento. Pero la manera en que él lo frasea es peculiar. Nota que Jesús le dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Otra vez, el mensaje del amor de Cristo. Les había amado desde el principio, les amaría hasta el final, dijo el primer verso del capítulo 13. Y ahora mira cómo Él los ha amado. Jesús ha amado a estos discípulos. Cada uno de ellos podía decir, Jesús me ha amado a mí. Yo he sentido su amor, he percibido su amor, por eso estoy aquí. Ellos competirían entre ellos quién era el más importante, pero no había competencia entre ellos de a quién Jesús amaba menos o a quién amaba más. Cada uno de ellos sentía el amor y el placer y el agrado del Padre Celestial porque Cristo les amaba. Y Jesús quiere que ellos amen a otros con ese mismo amor con que Él les ha amado. Ahora, nota interesante. Nosotros no podemos generar el amor de Jesús. Solo Jesús puede amar como Jesús ama. Por eso es que la Biblia dice que Dios ha puesto su espíritu dentro de nosotros. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que el espíritu de Dios, que ustedes son templos del espíritu de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros y que ustedes no son vuestros, le pertenecen a Él?
Dios ha puesto su espíritu dentro de nosotros con su fruto para que Él produzca ese fruto en nosotros, y el primer aspecto de ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El primero es amor. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice Romanos 5:5, para que nosotros amemos como Él ama. Cristo quiere amar a través de nosotros. En Filipenses capítulo 1, el verso 8, Pedro escribe a los hermanos en Filipo y les dice: les amo con el entrañable amor de Jesucristo. Nota que Pablo no dice: yo les amo con el amor que yo tengo por ustedes. Él les dice: no, les amo con el amor que Dios ha puesto en mí para que yo les ame. Y ese amor es entrañable, está lleno de afecto, de ternura. Es un amor que no se puede describir. Es un amor que Dios quiere derramar en nuestros corazones para amar a través de nosotros. Y cuando tú y yo amamos con ese amor, la diferencia es inmensa, ¿sabes? Tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo, pero cuando sentimos ese amor que nos arropa, la diferencia es mayúscula, es increíble. Recuerdo la historia, y con esto concluyo, de una esposa que estuvo casada con un esposo por muchos años. Su esposo no era un mal esposo, según la historia, era un hombre que amaba a su esposa, pero era legalista, ¿no? Y él le había dicho a su esposa cuando se casaron, mira, le dio una lista de 25 cosas. Y le dijo: mira, mi amor, yo te voy a amar, voy a ser un buen esposo, te voy a tratar muy bien, te voy a cuidar, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, voy a cumplir todos mis deberes de esposo. Pero estos 25 mandamientos tú los tienes que cumplir todas las semanas, porque así yo voy a saber que tú me amas. Y ella miraba los mandamientos y a todos les pareció muy bien. Sí, tengo que cocinarte, tengo que lavarte la ropa. En ese tiempo, en esa cultura, eso era normal que las esposas hiciesen. Entonces ya, yo amo a mi esposa y eso es lo que yo quiero hacer. El problema es que este hombre era legalista. Entonces todas las semanas él iba con ella sobre la lista, ¿ok? Las marcaba: hiciste. Te faltó esta la semana que viene. Y ella siempre estaba cargada. La lista. Bueno, estuvieron casados por muchos años, pero su esposo murió. Después de unos años, ella volvió a encontrar a otro hombre que la amaba, era cristiano, ella también, se casaron y así empezó su segundo matrimonio. Pero este hombre estaba apasionadamente enamorado de ella y no tenía listas, él solo la amaba. Y él la amaba y todo el tiempo le decía cuánto la amaba y le traía detalles y la cuidaba y la amparaba. Pero un día ella estaba limpiando la casa y de pronto en una de esas viejas recovecos de la casa encontró la lista de su antigua esposa. Y cuando empezó a leer la lista, las 25 cosas, y se echó a reír. Ella dijo: increíble, yo hago todas esas cosas por este esposo, pero no vivo con la ansiedad de que estoy cumpliendo una ley de reglas. Lo hago sencillamente porque le amo. Esa es la esencia del amor. Hacemos las cosas porque nos agrada amar a otros con el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Si vamos a servir a Dios, y donde quiera que tú estás sirviendo a Dios. Si tú eres una mamá, tú eres una sierva de Dios para tus hijos en tu casa. Si eres esposo o esposa, eres lo mismo. Si vas a tu trabajo, tú no trabajas para el hombre, trabajas para el Señor. Si tú sales por las calles, lo que tú estés haciendo, tú eres el embajador, el representante de Jesucristo. Dios te ha dado el privilegio de representarlo. Donde quiera que tú te paras, cuando vas caminando por las calles y bendices las residencias de la gente que está por allá, cuando bendices la multitud en el tren o en el bus, cuando Dios pone en tu corazón y tú empiezas a bendecirlo, aunque ellos no lo noten, tú estás manifestando el amor de un Dios que te ha escogido para que tú seas un canal de ese amor. Pero cuando tú lo haces, tú estás imitando a aquel que te amó y estás permitiendo que Él lo haga a través de ti. Porque amar es servir, amar es lealtad y amar es imitar. Mi deseo y oración es que en esta semana tú salgas cada día a la calle que tengas que salir y seas un representante de ese divino amor. Porque nota que Jesús terminó diciendo: todos sabrán que tú eres mi discípulo por la manera en que tú amas. Nota que muchas veces nosotros decimos: el mundo conocerá. No dice el mundo, dice todos. La iglesia conocerá que tú eres discípulo de Jesús
por la manera en que sirves. El mundo, la calle, los vecinos, los familiares, los amigos, todos conocerán que tú eres discípulo de Jesús, porque el amor de Cristo está en ti y se desparrama. Vamos a orar. Oh Padre amado, perdónanos, porque te servimos de una manera tan imperfecta. Pero gracias por tu bendita misericordia, infinita gracia, que nos permite seguir sirviéndote y amando a otros con tu entrañable amor. Oh Padre amado, en esta hora derrama ese amor en nuestros corazones. Permítenos amar a nuestra familia con el amor de Cristo. Permítenos amar esposos a esposas, esposas a esposos, Señor. Permítenos perdonarles con ese amor perdonador cuando nos han ofendido. Permite que tu amor eche raíces profundas, Señor. Quita de nosotros todo resentimiento, toda amargura, toda falta de perdón. Y llena nuestros corazones de tu amor para amarles con tu entrañable amor. Y Señor, llévate la gloria por lo que tú vas a hacer. Señor, sabemos que aun si no tuviéramos grandes puestos en la iglesia o en el reino o en el mundo, de una cosa podemos estar seguros. Si vivimos vidas llenas de amor, nuestro galardón y nuestra recompensa jamás nos serán quitados. Así que ayúdanos a caminar contigo y mostrar tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Y ahora, amados, esta bendición que damos usualmente es una bendición de amor. Dios quiere desatar sus bendiciones sobre ti, tu familia. Y la manera en que lo hace es mostrándote el agrado de su rostro. Así que te enviamos con esta bendición. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. En tempestad tú reinas, tú eres fiel, no cambiarás. Tu gracia me levanta, por siempre me alumbrará. Luz como el sol que brilla dentro de toda oscuridad. Jesús, fuente de vida, Él me sustentará. Recordaré cuán grande es Dios, no temeré, confiarme estoy. Bajo tus alas estaré. Mi escudo siempre ha sido tú. Mi escudo siempre ha sido tú.
salvación y ya no temeré, y ya no temeré.